¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Buenos días. Bienvenidos a Sin Fronteras. Hoy es primer programa, primer lunes, primer día del mes de marzo. 1 de marzo de 2021. Con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 7 de la mañana con 35 minutos. Las encuestas acertaron plenamente y en El Salvador ha habido un huracán llamado Bukele que se arrasó la Asamblea Legislativa, el Parlamento y toda, la inmensa mayoría, si no todas las capitales de los 14 departamentos del país y una enorme cantidad de alcaldías municipales. Bukele va a tener mayoría absoluta, va a poder cambiar la Constitución. Bueno, son 2 legislaturas, pero va a poder iniciar ese proceso. Va a poder elegir a toda la Corte Suprema, al Poder Electoral, a la Fiscalía, a la Procuraduría. Tendrá el poder total. Incluso es muy probable que lo logre sin necesidad de hacer alianzas con Ghana. O sea, el partido de Bukele, Nuevas Ideas, iba solo, pero además iba en alianzas con Ghana, según el municipio. Entonces, por sí solo, Bukele tendrá al menos 53 diputados. Es probable que 55 por sí solo. Y en alianza con Ghana hasta 60. La mayoría legislativa en El Salvador tiene 84 diputados. La mayoría legislativa se hace con 43. La mayoría simple, la mayoría calificada con 56. Pues bueno, Bukele va a tener 60 probablemente. Ese es un aspecto del resultado. O sea, Bukele avasalló a todos los partidos. Hay un segundo aspecto. Es que el FMLN, que es nuestro partido hermano, ha quedado reducido a la mínima expresión, su peor resultado de la historia. En las primeras elecciones en las cuales participó en 1994 obtuvo 21 diputados. Quizás con las elecciones de ayer obtenga 5 diputados. Quizás. Es decir, es una derrota apabullante. Apabullante. Hace tan solo 2 años eran el partido en el poder. 2 años y medio. Hoy están convertidos en un partido parlamentario que ya no son alternativa de poder. Esto es muy importante. En este momento, el FMLN no es alternativa de poder. En este momento. Puede ser que a la vuelta de 2 años logren recuperarse. Puede ser. Esto es muy importante, lo que ha ocurrido en El Salvador ayer. El tercer aspecto con el cual se puede enfocar lo que ayer ocurrió es el electorado salvadoreño le dijo a Bukele: es cierto, vos tenés razón. Tenemos que enterrar la época de la guerra y volver a ver hacia el futuro. Esa fue la bandera de Bukele. Que había que enterrar la guerra, 40 años, y que había que olvidarse de los partidos que la habían protagonizado e iniciar un nuevo rumbo. Eso es lo que dijo Bukele. Una quinta o una cuarta interpretación preliminar, todo esto es preliminar, es que algo está haciendo bien Bukele para que el 60% del electorado salvadoreño le dé la razón en la urna. Algo está haciendo bien. No podemos cerrar los ojos. La gente no es bruta.
Entonces, las acusaciones que hemos leído, tanto desde el FMLN como desde otras fuerzas políticas y desde los medios de comunicación, son acusaciones vinculadas a dos cosas. Lo acusan de autoritario, que impone su criterio, que tuerce la ley, y lo acusan también de corrupto. Y han habido sonados casos de corrupción ventilados por los medios hegemónicos en El Salvador, que a su vez son portavoces principalmente de Arena, el partido de la rancia derecha salvadoreña. Y esto no ha tenido un impacto en la opinión pública. Una quinta lectura: la principal fuerza publicitaria o propagandística de Bukele son las redes sociales, o es la red, es Internet, principalmente las redes sociales. Esa es su principal fuerza. Tiene un ejército de bots, porque eso sí lo tiene, eso sí está harto comprobado. Es decir, contrata miles de cuentas falsas que se dedican a replicar su óptica de la realidad salvadoreña. Esto tiene un impacto evidentemente, pero no explica plenamente lo ocurrido ayer. Si vos decís que esto es porque las redes sociales, estás equivocado. Algo tiene que pasar, que hace bien Bukele para que la gente le haya dado semejante avalancha de votos. Miren, ayer estaban convocados a votar 5.700.000 aproximadamente ciudadanos salvadoreños. Votó un poco más del 51%, es decir, un poco más de 2.7 millones de ciudadanos habilitados para votar. Es más el porcentaje de votación de ayer que de las dos últimas elecciones legislativas. Por ejemplo, en 2018 fue el 45.7% y en el 2015 así un poquito como el 47%. Votó más gente, con todo y pandemia, y ahí hubo aglomeraciones por todos lados. O sea, hubo una concurrencia a votar superior a las otras elecciones legislativas, lo cual te indica que no lo podés atribuir a una abstención histórica, porque no lo es. La mitad del electorado no votó, sí, pero es que eso ocurre siempre en las elecciones intermedias en El Salvador, siempre. Y esta vez votó más que en las dos últimas. Este es otro aspecto. Otro aspecto es que efectivamente o sea, el sistema de partidos políticos hizo crack. Con la salvedad, como te dijera yo, con la excepción de Gana, que es un partido escindido de Arena, que lo encabezó Tony Saca, que está preso por corrupto. Lo encabezó Saca. Y es el único partido que tiene relativamente un electorado competitivo, que puede convertirse en el futuro en una alternativa a Bukele. Pero en este momento está aliado a Bukele. Y su discurso fue de alianza con Bukele. Entonces, ¿cómo explicar que un hombre al que se le acusa de autoritario, exagerado, megalómano, exhibicionista, vanidoso, y probablemente muchas de esas cosas son ciertas, ¿cómo explicar que tenga este arraigo en el electorado? O sea, porque por mucho que vos te caiga mal, te resulte antipático, te resulten verídicas esas denuncias, el hecho concreto es que hay 1.5, 1.6 millones, alrededor de 1,5 millones de salvadoreños, que ayer le dijo a Bukele que él tiene la razón. Va por el 77% de votación, y Bukele tiene aproximadamente, entre Gana y Nuevas Ideas, tiene aproximadamente 1.200.000, 1.300.000 votos. Es probable que llegue al 1,5 millones.
El FMLN anda por los 110.000, para que tengas una idea. Arena anda aproximadamente en los 200.000 entre Solo y la alianza que tenía con algunos partidos de la derecha en algunos municipios. San Miguel era la mejor posibilidad del FMLN de conservarla. No la va a conservar. Se la lleva Bukele. Tampoco San Salvador. Ahí está más apretado el resultado, pero ya está clarísimo que se la llevó Bukele. Perdió Arena al San Salvador. Es decir, vos tenés todas las grandes ciudades del Salvador, el parlamento y la presidencia en manos de Bukele. Nunca en la historia del Salvador, desde 1992 para acá, nunca habían tenido un presidente tanto poder como del cual ahora emerge Bukele de ayer. Pues. Y va a hacer lo que le plazca. Hace el ridículo y todo lo que vos querrás, pero a la gente le gusta. Ahora, ¿por qué? Aquí viene la gran interrogante. ¿Por qué? O sea, algo está haciendo bien ese hombre. Repito. Y yo creo que, y esta es una respuesta siempre preliminar, obviamente. Pero esta es una respuesta que a su vez es creo yo, es una respuesta también porque la debacle del FMLN. Bukele ha tenido una virtud. Ha conectado con las nuevas generaciones. Ha dado en el blanco. Desde que, recuerden que Bukele surge porque su padre era un colaborador, un estrecho amigo de Shafiq Handal y del FMLN. Y por ser hijo de este hombre es que el FMLN acepta postularlo para la alcaldía de Nueva San Salvador, que es una parte del área metropolitana, gana las elecciones. Luego lo postula el FMLN para alcalde de San Salvador, gana las elecciones. Y al terminar ese periodo es que él se lanza a la presidencia de la República, rompe con el FMLN. Y ya conocemos el resto de la historia. Entonces Bukele tiene la virtud de que ha conectado con las nuevas generaciones. Probablemente influye que él es joven. Él no vivió la guerra. Esto es importante. Va a cumplir 40 años, anda alrededor de los 40. Y la guerra terminó en el 92. Hace 29 años. Él no vivió la guerra. Entonces conecta con las nuevas generaciones que tampoco vivieron la guerra. Y el FMLN no supo, a la luz de estos resultados, no supo conectar con las nuevas generaciones. Porque, en mi opinión, el relevo político en un proyecto revolucionario no se trata de poner personas de una edad o de otra edad, sino es el conectar con las aspiraciones, con las inquietudes, con las realidades de las nuevas generaciones y convertirte en su instrumento. Ese es el relevo. Las nuevas generaciones, hoy en Nicaragua, por ejemplo, tienen determinadas aspiraciones, determinada realidad, determinada visión de esa realidad. Y la virtud del Frente Sandinista es que escucha a esas nuevas generaciones y se convierte en instrumento de esas nuevas generaciones. Y a pesar de que hay algunos que nos podemos sentir de esta o de cual manera, porque son las nuevas generaciones las que van asumiendo la rienda de las instituciones y de los instrumentos de los órganos partidarios, la verdad es que ese es el camino correcto. O sea, hermano, por Dios. Si un partido no sabe interpretar su sociedad, y la sociedad está compuesta por individuos, y hay
grupos etarios que son mayoría entre esos individuos, si no sabes conectar con esa sociedad, no hay forma de que después esto se traduzca en votos. Por lo tanto, no hay forma de que conserves el poder. Creo que esto es una campanada para los que todavía presentan alguna resistencia aquí entre nosotros sobre de cómo deben, perdón, de quiénes deben ir asumiendo el relevo. Hermano, por Dios, nosotros luchamos porque las nuevas generaciones, decíamos siempre, ¿no? Recuerdan, porque nuestros hijos y nuestros nietos vivan mejor, tengan salud, tengan educación, tengan paz. Ese era nuestro discurso. Bueno, entonces ahora le toca a los hijos y a los nietos asumir la rienda, ya están mayorcitos. Y ellos van a construir o van a configurar el país que quieren para sus hijos y sus nietos. Y nosotros estaremos bajo 8 cuartas de tierra dentro de poco tiempo, pues. Entonces, por eso ha sido, me parece a mí, una de las claves del éxito de Daniel, ha sido conectar con las nuevas generaciones. En dos sentidos, en el sentido de interpretar lo que desean, lo que aspiran, lo que interpretan y ofrecer soluciones, y en el sentido también de que esas nuevas generaciones asuman posiciones de dirección. Entonces vos ves el chavalero en el cuerpo diplomático, en el gabinete, en los territorios. Podemos tener reservas sobre si tienen formación suficientemente sólida o no, lo que vos querrás, pero ese es el camino correcto. Ese es el camino correcto. Esa es mi opinión. Ese chavalero, además, por ejemplo, también tanto en la estructura partidaria, político-partidaria, como en la estructura electoral, la estructura gubernamental, las estructuras de organizaciones sociales. Entonces vemos a muchos compañeros que se resisten, ¿no? Este es mi nicho, aquí estoy yo de aquí no salgo. Una cosa es combinar experiencia, que es correcto, hay que conservar esa experiencia. Hay compañeros que pueden tener 90 años, pero tienen conexión con las nuevas generaciones. O sea, no es la edad la que determina, sino es tu espíritu, es decir, tu capacidad de entender las nuevas realidades y conectarte con ellas. Entonces vos vas combinando las dos cosas, la interpretación y la conexión con el propio relevo necesario, pues. Esto es muy, muy importante que nosotros, creo yo, terminemos de asumir. ¿Ya? Vamos en ese camino correcto, pues. O sea, ¿cuál es el deseo del chavalo ahora? Nosotros tenemos una realidad diferente a la del Salvador en dos sentidos. Primero, nosotros somos una revolución triunfante que por la vía armada triunfó. Esto es muy importante. Esto es una diferencia radical con El Salvador. Aquí hubo una revolución, en El Salvador no la hubo. Hubo triunfos electorales de una fuerza de izquierda que no pudo porque no tenía condiciones de hacer transformaciones radicales. No pudo. No habían esas condiciones. Porque la realidad salvadoreña es diferente a la nuestra. Nosotros aquí destruimos la dictadura de Somoza, que era el instrumento del capitalismo, del imperialismo, para el sometimiento del pueblo nicaragüense y para colonizar el país. Nosotros destruimos eso y conquistamos la posibilidad de construir una nación independiente. Esta es una diferencia radical: ejército, policía nacional, nuevos órganos del Estado, nueva constitución, todo. Aquí se hizo todo, se edificó el país de nuevo. Han habido modificaciones a lo largo de estos años, de estos 30 años, pero el esqueleto, la columna vertebral de la revolución está ahí, está intacta. Constitución, ejército, policía.
está intacto. Ha habido modificaciones, sí las ha habido, porque hay nuevas realidades, además, y porque ha habido un poder, o ha habido una fuerza que asumió el poder durante 17 años que quiso revertir esa revolución, lo logró en algunas cosas, arrebató derechos sociales, arrebató tierras, reconfiguró la tenencia de la propiedad parcialmente, pero no totalmente. Lo hizo, avanzó bastante, pero no fue suficiente para destruir el andamiaje, ni jurídico, ni social, ni la arquitectura en general del país. Entonces, esa revolución está triunfante y ha sido profundizada en estos 14 años. Entonces, la realidad salvadoreña es diferente a la realidad nicaragüense desde ese punto de vista. Pero es muy importante asumir eso que nos está, como te dijera yo, ese mensaje que da la sociedad salvadoreña es: las nuevas generaciones quieren hablar de otra cosa que no sea guerra. Aquí en Nicaragua, ¿cuál es el grave error del somocismo? Haber resucitado la guerra. La resucitó con el golpe del 2018. Y las nuevas generaciones supieron lo que era apenas, como te dijera yo, un aspecto de la guerra, porque la guerra como tal fue mucho peor en los años 80 o en los años 70. Pero se supo del terror, se supo del pánico, se supo de la persecución, se supo de la violación, se supo de los asesinatos, de la destrucción, del odio. Algo que las nuevas generaciones no lo habían sabido y ahora lo saben en carne propia. Saben de lo que es capaz el somocismo. Ese es el peor error que ha cometido la contrarrevolución de Nicaragua, es haber resucitado la guerra. Ya verás, y eso lo van a saber en estas elecciones. Ahí va a ser el golpe de ellos. Es exactamente lo contrario de lo que pasa en El Salvador. El que ha interpretado a las nuevas generaciones ha sido el Frente Sandinista, no la contrarrevolución. ¿Ya? Y bueno, tenemos que profundizar creo yo, profundizar esa interpretación de la nueva realidad, esa conexión con las nuevas generaciones. Y nuevas generaciones no solamente el chavalito de 14, 15, 16 años. Nuevas generaciones son los que tienen menos de 40 años. Esas son las nuevas generaciones. Los que no vivieron la guerra. Ni de los 80 ni de la guerra de liberación. Hemos insistido en esto muchas veces. Más aún, si naciste en el 90, ni siquiera puedes hablar en primera persona del neoliberalismo. Porque ya solo lo viviste cuando tenías 10, 12 años, hasta el 2007, que ya Daniel regresa al gobierno, o sea, a los 17 años, si naciste en el 90. Esas son las nuevas generaciones, que más del 60% del electorado la componen. Alrededor del 70%. Entonces el arte de la revolución es ¿cómo te dijera yo? Es la realización de las aspiraciones de las mayorías. ¿Cuáles son las aspiraciones de las mayorías en este momento? ¿Cómo las identificamos y cómo las convertimos en política y en propuestas de gobierno? Es el empeño permanente del Frente Sandinista, especialmente de Daniel y de Rosario. Ustedes lo ven en ese patín todos los días del mundo. Si no hay conexión con las nuevas generaciones, no hay revolución, menos que haya triunfo electoral. Son las nuevas generaciones las que están llamadas a ser las grandes protagonistas de los cambios en este país. Nosotros aportando nuestra experiencia, nuestro conocimiento desde el punto de vista histórico, pero las nuevas generaciones tienen con nosotros mucha diferencia en muchas cosas, y es natural, la sociedad ha cambiado, hermano. ¿Qué cree? ¿Que la Nicaragua de hoy es la misma del 79? ¿O la del 90? ¿O la del 2007? Nada que ver, ¿verdad?
Si vos decís que esta sociedad es la misma que de 2007, entonces estás diciendo que Daniel no ha hecho nada. Y los cambios que ha operado Daniel en estos 14 años son impresionantes. Entonces, si esos cambios son impresionantes, cambia la realidad, cambia la forma de pensar. Cambian las aspiraciones, porque, a ver, las aspiraciones en el 2007 era, puchica, mano, yo quiero ir al hospital y que no me cobren, yo quiero tener la oportunidad de estudiar. Yo quiero ser médico, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser abogado, yo quiero ser... Y quiero tener esa oportunidad. Y en el 2007 no las tenía y ahora las tenés. Eso es un derecho conquistado. Ahora lo que querés son posgrados, lo que querés es tener la posibilidad de tener tu propio negocio, tener un empleo seguro. Por ahí vamos. Pero es muy importante, creo yo, que es mi opinión, que entendamos que la manera de continuar la revolución es conectarte con las nuevas generaciones, conectarte desde el punto de vista espiritual, es decir, el espíritu de las nuevas generaciones, ¿para dónde va? ¿Qué? Las aspiraciones, la manera de pensar. Es más, te voy a decir algo más. En mi opinión, pues, las nuevas generaciones no son los compañeros que ya tienen formación política. Las nuevas generaciones, estoy hablando en general, que no tienen ninguna formación. Mira, te voy a dar un ejemplo de cómo el Frente ha sabido asumir esas aspiraciones. El programa de educación en el campo, que tiene 2 o 3 aristas, o 4, pues la alfabetización, la primaria acelerada, la secundaria en el campo y ahora las universidades. Eso es saber responder a la aspiración de las nuevas generaciones del campo. Te voy a dar otro ejemplo. Toda la ampliación de la oferta educativa de INATEC, que son más de 40 carreras, creo que son más de 40, ahí me quedo. Esa es una oferta para satisfacer la demanda de muchos chavalos que no tienen tiempo para 5 años de estudio en una universidad, pero quieren tener un oficio calificado. Y ahí está. ¿Me entendés? O sea, es ir interpretando por dónde va la realidad y dando respuesta y dando respuesta. Y además pensando también ya a 5 años, a 10 años, por dónde va a ir la cosa, qué es lo que necesitamos. Esa es la enorme sabiduría y la enorme habilidad que tiene la dirección del Frente Sandinista y el Frente Sandinista como partido. Habemos algunos que tal vez somos muy lentos y no logramos entender estas cosas, pero hay muchos otros que sí lo entienden. O sea, no se trata aquí, las nuevas generaciones, yo no estoy hablando los compañeros y las compañeras, chavalos y chavalas que ahí andan con el frente, que andan en las promotorías, que andan en el movimiento ambientalista, que andan en el movimiento del Rugama. No estoy hablando de ellos. Ellos son los más de avanzada. Pero no estoy hablando de ellos, estoy hablando de las nuevas generaciones en general. Cuando vos ves un chaval en la calle, de ese chavalo, el que está con los videojuegos, el que compite en TikTok, del que se le fascina YouTube, del que está pendiente del Barça, el no sé qué. Ese es su mundo. Esas son las nuevas generaciones. O el chavalero que se pone a jugar fútbol o béisbol en cualquier lugar. O que se aprende las canciones en inglés y aprende a pronunciar inglés porque quiere hablar inglés. Y aprecia sobre todo la paz. Eso es lo que más aprecia el chaval. La tranquilidad, la seguridad. Lo que más aprecian. Porque ya estuvieron a punto de perderlo en 2018. Ya saben lo que significa eso. Entonces tengamos claridad, creo yo, pues. Hagamos un esfuerzo, todos los que tenemos edad de abuelos, de conectarnos nosotros en lo personal con esas nuevas generaciones, de escuchar, de aportar nuestros conocimientos, claro, nuestra experiencia, claro que sí, pero no condicionarlo,
nuestra experiencia es válida en tanto pueda ser adaptada a la realidad actual. No puede ser adaptada, ya no es válida. Y tenés que asumirlo. Es como que los que trabajamos en radio quisiéramos que los que trabajan en radio hagan lo que nosotros hacíamos hace 40 años. Que la grabadora de mano, que el editor manual, ¿no? Que los discos. Y eso nada que ver con lo que se hace ahora. Me explico, ¿no? Creo yo. Es importante, mano. Pongámosle mente. ¿Qué va a hacer el FMLN? Me imagino que entra en un proceso de autocrítica profunda, pues. Vos no podés. O sea, yo quiero insistir por último en esta idea. Desplazar a la dirigencia histórica de cualquier partido no significa renovar ese partido. La renovación es de ideas, de propuestas de acuerdo a la realidad. No necesariamente pasa por sacar o quitar a dirigentes de esto o de cual trayectoria. Si esos dirigentes se conectan con las nuevas generaciones y saben interpretar sus aspiraciones, hermanito, por Dios, que sigue eternamente. Pero si su pensamiento se queda anquilosado, ¿verdad? Fuera de la realidad actual, entonces no nos sirve. Vos como dirigente, y eso le admiro a todos muchos dirigentes que tiene el Frente Sandinista, cómo se van adecuando a las nuevas realidades y ellos van cambiando su manera de hacer las cosas porque la realidad es diferente. Es una maravilla hacer esas cosas. Hay cosas que no cambian de todo, porque de tipo administrativo, pero en términos políticos cambian muchas cosas. Entonces vos no podés renunciar a la dirigencia histórica de una organización en el afán de que hay que poner a los jóvenes. No necesariamente, es la mentalidad la que debe estar abierta a las nuevas realidades y eso lo hace una mentalidad joven. Digo yo, pues. Interesantísimo lo que ha ocurrido y a ver en qué deviene, pues, porque lo que ha ocurrido en El Salvador ayer era una hecatombe política que va a tener una profundidad enorme. Es de gran calado lo que ha ocurrido ayer. Una pausa, las 7:07. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:12 Esta semana fue la semana que acabamos de concluir, el fin de semana. Fue de particular recordación en términos históricos para los sandinistas porque fue el aniversario de lo ocurrido en San José de las Mulas, en el municipio de Matiguá, entre Matiguá y La Dalia. Y La Dalia, no. Entre Matiguá y Río Blanco, más bien. Sí, entre Matiguá y Río Blanco. 27 de febrero de 1983. Y vamos a sacar lecciones de eso, vamos a contar cosas y a sacar lecciones. Creo yo que vale la pena porque me parece que estas son las experiencias que ayudan a formar a las nuevas generaciones, al núcleo dirigente de las nuevas generaciones, a formarlo en la forja militante. Eso es. Y creo que hay cosas que también ayudan a entender de dónde venimos y cómo de ahí podemos extraer cosas, aspectos, elementos que nos ayudan para asumir el presente y el futuro, sobre todo
a esas nuevas generaciones, que podemos irla, que estamos obligados a irla recordando y asumiendo. Es un desastre, Luis Enrique, nunca aprendió, man. No. Entonces, una de ellas es esta que cuenta, que recuerda el compañero Javier Pérez en su Facebook. Y esto ¿por qué es importante? Porque fíjate que no solo son los muertos lo que tenemos como pueblo sobre nuestras espaldas, sino también los desaparecidos. O sea, asumimos que están muertos, obviamente, pero a ver, siempre te queda la duda, si vos no viste el cuerpo, si no sepultaste su cuerpo, si no hay manera que proceses ese duelo, si vos sabés que tu hermano, tu hermana, tu hijo, tu hija, tu padre, tu madre desaparecieron, siempre tenés esa esperanza de que aparezca, aun cuando pasen 50 años. Este es el caso del compañero Guillermo Romero López, un militante sandinista, chavalo, recién salido de la secundaria, de lo que se llamaba el vocacional, que ahora lleva el nombre de Manuel Olivares. ¿Verdad? Él se incorpora al trabajo, una vez que sale de la secundaria, se incorpora al trabajo territorial. Es de la generación de Mariano Cedile, de Manuel Olivares. De hecho, estuvo en el combate de Las Palmas, sobreviviente de ese combate. Cuando muere Lurania Zelaya. Entonces, sobrevive a ese combate, sigue en la lucha clandestina. Y el 27 de febrero de 1979, está en una casa de seguridad de Monseñor Lescano y se va a otra casa de seguridad está en la de Pánfilo Orozco, aquí en Monseñor Lescano, y se va a la de Río Blanco, a la del Cine Blanco, aquí en Managua, en la misma, los barrios occidentales, pues. La casa de doña Gertrudis Fonseca. Sale de la casa, él lleva una pistola, una Smith & Wesson niquelada, y cuando está en la parada del bus, parece que ya lo tenían fichado, y en la parada lo recoge una patrulla de la guardia, un Becat. A doña Gertrudis le avisan al minuto de que se llevaron a Guillermo. Entonces ella agarra un taxi, persigue a la patrulla, ven que se va a la estación, ¿cómo le llamaban? La central de policía, ¿cómo es que le llamaban? Por ahí va, ahí por la Cuesta del Plomo. Se baja, llega, pregunta, le dicen que ahí no está. Se lo niegan, pues. Y desde entonces el calvario. Nunca se supo de él. Nunca. María de los Ángeles Moreira fue su compañera de Guillermo, también militante. Ella tiene vívido estos recuerdos. Dice también, moreno, bajo, de complexión recia, hacía mucho ejercicio, no le gustaban las bromas. Así era este compañero. Te repito, como él, yo me atrevería a decir que miles de nicaragüenses cuyos cuerpos jamás fueron encontrados. En el campo, en la montaña y en la ciudad, jamás fueron encontrados. Y sus familias sufren todavía hoy en día, la incertidumbre. Tienen el 99% de seguridad de que se lo mataron a su pariente, pero les queda ese 1% de la duda. ¿Y si se salvó? ¿Y si está en algún lugar? Tal vez se olvidó porque tiene amnesia o lo que sea. Debe ser una incertidumbre, una cosa horrible debe ser eso.
vivir con eso. Rendimos tributo pues a Guillermo Romero López, un chavalo de 19 años desaparecido por la Guardia Somocista el 27 de febrero de 1979, y gracias a Javier Pérez por haberlo publicado este relato. Pero hablemos de San José de las Mulas. Quiero agradecer a Magda Lanusa, que desde Estelí nos escribió una cosa muy bonita, está publicada en la web. Manuel de Salvador Espinosa, que hizo un libro sobre San José de las Mulas, publicó una síntesis de ese libro a partir de entrevistas con los contras y con algunos de los sobrevivientes de ese combate. Reconstruyó desde la visión de ellos cómo fue que ocurrieron los hechos. Y Carlos Berroterán, que también nos mandó una contribución a partir de distintas cosas publicadas a lo largo de todos estos años. A ver, ¿por qué es tan importante lo ocurrido en San José de la Mula? Creo que hay muchos aspectos que revelan la relevancia, o perdón, que dan realce a lo ocurrido. Eso es, a lo ocurrido el 27 de febrero en San José de las Mulas. Empecemos. Lo primero, eran un grupo de cipotes. El mayor de ellos tenía 26 años. 26 años en aquella época es viejo, ¿no? Pero realmente 26 años que son. Pero habían chavalitos de 16, de 17, de 18, un chavalero. Segundo, ellos no fueron a la guerra, ellos andaban armados, sí, pero eran armados para protegerse, pero no iban en afán de combatir, iban a continuar con la alfabetización, porque no había sido culminada esa labor. Recordemos que había quedado un 12%, y en esa comunidad de San José de la Mula, alrededor del 90% de la población seguía siendo analfabeta. Entonces, la idea era culminar ese proceso, construirle un puesto de salud, convivir con la gente, llevarles alegría. Era una zona montañosa, eran casas dispersas, con un centro, el centrito de la comunidad era la escuela. Una escuela de tabla en aquella época, lo habían hecho, la comunidad la había hecho años atrás. Por cierto, la están remozando ahorita, ¿verdad? Entonces, no era un afán de guerra el que llevaban los chavalos, era un afán de convivir con el campesinado y de llevar conocimiento. Ese era su afán. Se van en diciembre, sacrifican Navidad y regresaban al finalizar febrero para iniciar su año lectivo. Era un batallón de reserva, el batallón 3062. O sea, este es el segundo aspecto. Primero el chavalero, el segundo, ¿en qué andaban? ¿Qué andaban haciendo? Pues andaban haciendo eso. Eran alrededor de 55 muchachos, de los cuales 3 eran permanentes del ejército, el resto eran reservistas, pero realmente con un entrenamiento mínimo, un par de semanas los entrenaron al arma y desarme, algunas cosas básicas de la vida en un campamento militar y nada más. Pero no eran una tropa de combate, no estaban ni capacitados para eso, ni tenían ese ánimo político, no iban en esa onda, no era esa su onda. Su onda era ir a ayudar. Y de paso aprender, obviamente. O sea, reeditar lo que ya habían hecho en la alfabetización. De hecho, por lo menos uno de ellos había estado en la alfabetización y volvió a ir. Ese era su afán. Es importante, creo yo. Era un montón de cipotes. Los segundos andaban en afán de ayudar, no andaban en afán de combatir. El tercero era que prácticamente estaban desarmados, hermano, por Dios, andaban con los besetas. Vos y yo sabemos qué son los besetas. Los que tenemos suficientes años. Los besetas eran unos fusiles herrumbrados, checos, si mal no recuerdo, de la Segunda Guerra Mundial. Se usaron al principio de la Segunda Guerra Mundial. Los tenían en una bodega tirados y eso fue lo que nos dieron.
Entonces, aquí decidieron los mandos de la época que lo usaran los milicianos. No eran para el ejército, eran para los milicianos. Por ejemplo, a mí me tocó ser miliciano con un BZ. Me acuerdo bien, en el 80. ¿Me entendés? Y así era entrenamiento con un BZ, que era, ya te digo, fusiles viejísimos. ¿Qué pasaba con esos fusiles? Que por muy engrasados que estuvieran, se te enconchaban. Ni siquiera tenías oportunidad de disparar un tiro, en un vasito se te enconchaban, o sea, quedaban inservibles. Esa era una arma que andaba este chavalero. No eran armas de combate. Había una sola arma de guerra, una ametralladora que la tenía el permanente del ejército, que el que la sabía manejar. ¿Ya? Fíjense. Cuarto, ¿por qué? Por la moral en que esos chavalos desarrollaron ese combate. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Ja? ¡Qué espíritu de chavalo! ¡Qué firmeza! ¿Cómo te explicas vos que un chavalo que tiene todo el futuro por delante, primero se moviliza, sabe a lo que va, y segundo, cuando lo atacan, no huye, se queda al combatir, sabe que va a morir, ya tiene la certeza porque lo superan en número, lo superan en poder de fuego, en posición estratégica, está listo y servido, lo sabe, está consciente de eso, pero no se rinde, hasta que exhala su último suspiro. No busca cómo huir, se anima el uno al otro, comienzan a cantar, sobre todo la famosa Venceremos de Intilimani, que no recuerdo Intilimani o Quilapayún, cualquiera, Intilimani creo que es, grupo chileno. Con Venceremos, con otras canciones revolucionarias, pues, pero la que más se recuerdan los compañeros es Venceremos. Y se están animando y se están gritando vivas a los que recién minutos antes han caído. Así se están animando en las trincheras y están combatiendo y están repeliendo cada uno de los asaltos que hace una fuerza de 300 hombres, armados hasta los dientes, con RPG-7, o sea, lanzacohetes, con fusiles AK, con fusiles FAL, o sea, fusiles de asalto, entrenados rigurosamente por argentinos, por yanquis, ahí en los campamentos de Honduras, bien vestidos, bien comidos, que conocen el terreno, que además tienen la ventaja que ellos, como son más, han rodeado de previo lugar sin que el chavalero lo sepa. O sea, tienen toda la ventaja, y aún así ese chavalero, esos 40 y pico de compañeros, 46 o 47 compañeros, le resisten 3 asaltos. Hasta el cuarto fue que lograron una victoria a los contras. Una victoria pírrica, porque pagaron un costo elevadísimo. 3 asaltos con besetas. Solo me pongo a pensar en eso. Lo resisten, lo repelen. Le hacen no sé cuánta baja. Van muriendo compañeros en el combate, sí. Hasta que llega un momento en que el que queda de jefe dice, hombre, ya no tenemos munición. Cuando se agotan las municiones, dicen, vámonos. El que pueda irse, que se vaya. Yo me voy a quedar. Y el que queda de jefe no se va, se queda ahí y muere combatiendo. Esa es otra cosa. O sea, del ejemplo. No es que el jefe calcula, mira, ya no hay municiones, nos van a matar, vámonos. Y él es el primero que se va. No, él dice, váyanse ustedes que aquí me quedo cubriendo la retirada. Salvajada. 83. Es una cosa extraordinaria, fuera de lo común. Y estoy hablando de un cipoterío que no es que te venía de una experiencia militante.
que había estado en la guerrilla, o que tenía 4, 6, 7, 8 años de militancia en el... No, era chavalos del pueblo de Nicaragua, cuyo propósito era ayudar a otro sector del pueblo de Nicaragua, pero que su moral era de tan grande, ¿verdad?, que no están dispuestos a rendirse frente a una tropa de salvajes, de bestias, como era el somocismo, como es el somocismo. ¿Sí me entendés, no? Es decir, no estamos hablando de chavalos formados, no, es un cipoterío ahí que estaban en la aula de secundaria y le dicen a la mamá, mira, mamá, yo me voy para tal, no, hijo, quédate, que no sé qué, no, yo voy. Algunos estaban trabajando y renuncian a su trabajo porque quieren ir. Y esos son los chavalos que ahí combaten. Algunos logran sobrevivir, la mitad de ellos, la otra mitad cayó. Y una parte de esa mitad muere en combate, pero la otra son asesinados. Literalmente asesinados por la contra. Una parte murió en combate. El primero que muere es un chavalo, espérame, que tiene un nombre particular. El segundo que muere es el jefe de ellos, Ricardo Avilés, el Chocoyo. Pero el primero que muere es Magneri Pérez. Es el primerito que muere. ¿Saben cuánto tenía Magneri? 19 años. ¿Saben cuánto tenía Ricardo? 20 años. Esas son las edades. El jefe de la compañía, el chavalo jefe, un cipote de 20 años, que cuando comienza a organizar los pozos de tirador, en eso estaba cuando ¡pum!, en el corazón le dieron. Y no fue asunto, se nos murió el jefe, vamos, no, ya mataron a Ricardo, vámonos todos. No, el político de la compañía asumió el mando y comenzó a dar instrucciones y animar. Y lo primero que hizo fue pegar gritos: Ricardo Avilés, presente, 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 en pleno combate. Su jefe lo acaban de matar. O sea, pónganse en esa situación, pues. Lo que quiero decir es qué clase moral, qué clase de moral la de estos cipotes. Qué clase de valentía, de coraje. ¿Cómo te lo explicás? ¿Cómo explicás este fenómeno? ¿En qué se inspiran esos chavalos? ¿Y por qué son ejemplares? ¿Por qué se hace un acto de justicia? Por lo menos el sitio donde ellos cayeron se declara un sitio histórico. Lo hizo la Asamblea Nacional la semana pasada. O sea, ¿por qué? Por el amor de esa gente. Esto es cipoterío al pueblo de Nicaragua. ¿Cómo lo explicas de otra manera? ¿Cómo lo explicas? O sea, la única explicación es el amor al pueblo de Nicaragua. Ellos no odiaban a todos esos contras. No andaban en ese afán. Andaban en el afán de construir, de ayudar. Entonces, la única explicación que voy a encontrar a la fuerza de este cipoterío para enfrentar a semejantes bestias es el amor. O sea, qué clase de poder el que tiene el amor, que es capaz de inspirarte para resistir, para no rendirte y para sacrificar tu vida a sabiendas que te van a matar, sacrificarse, estar consciente que vas a morir y que la causa por la cual vas a morir es la causa del amor. Ese cipoterío estaba clarísimo de eso. Entonces yo creo que también, para ilustrar lo que estoy diciendo, voy a ir contando la parte, por lo menos la parte que a mí me parece más emotiva. A ver, vienen los 300 contras. ¿Cuál era el objetivo de ellos? Era demostrarle al Congreso yanqui que eran una alternativa de poder y que valía la pena seguir invirtiendo en ellos. El segundo objetivo era impactar la visita del Papa, que estaba prevista para el 4 de marzo de ese año. Venía el Papa, necesitaban una acción propagandística. Según ellos iban a atacar un cuartel de los piricuacos, donde había cubanos, había un montón de armas, según ellos, en su locura. Pero lo principal era demostrarle a sus patrones yanquis que ellos eran
una fuerza competitiva, era una fuerza beligerante, y al mismo tiempo hacer un acto de propaganda por la venida del Papa Juan Pablo II. ¿Ah? Un personaje siniestro. Bueno, entonces entran dos fuerzas de tarea, 300 pichas al mando de un criminal llamado Renato. La estructura principal de mando de esas dos fuerzas de tarea son ex guardias somocistas de la EBI, capitanes, tenientes, sargentos, entrenados previamente en la Guardia Somocista y luego entrenados ya como contrarrevolución por argentinos y por norteamericanos en Honduras. Vienen armados hasta los dientes, con suficientes municiones. Cada uno tenía por lo menos 300 municiones. Los chavalos tenían 120. Y los otros tenían 300. Los chavalos tienen 120. Pónganse a pensar, con beseta. Bueno, entonces, como ellos quieren atacar la escuela, que es el campamento de los cipotes, o sea, los chavalos se instalan en la escuela y hacen su campamento. Y en la escuela, porque como están en receso, están en vacaciones, entonces la escuela, después ya venían la escuela, las clases, ya iban a ellos estar fuera y también se reanudaban las clases en la escuela. El campamento lo tienen en la escuela, pero ya han tomado sus previsiones, han hecho pozos de tirador, pero son pozos para estar arrodillados, no para estar de pie. O sea, no son profundos, son, qué sé yo, un metro, un poquito más de 1 metro de profundidad. No son para estar acostados, ¿verdad? Y lo tienen en un perímetro alrededor de la escuela. Pero la escuela está en una especie de hondonada. Hay una loma que es la que tienen tomada los contras. Desde allí dirigen el ataque. La idea de ellos era hacerlo por sorpresa. Pongan cuidado en esto. Miren lo que es la vida, ¿verdad? Entonces, viene adelante una fuerza de ellos, una escuadra, qué sé yo. Y lo que querían era degollar a los postas. El turno era de 8 chavalos a cada cierta distancia, en un perímetro circular, para como vigilancia, pues. Lo que pasa es que también ellos no creían de que iba a llegar, que iban a ser atacados, no tenían esa conciencia, porque no andaban en afán de pelea, repito otra vez. O sea, no estaba dentro de sus expectativas que iban a recibir un ataque. Algunos de ellos querían tener experiencia militar, como todos cipotes, ¿no? Pero no, entonces la María estaba acostado, sin ropa, en calzoncillo, lo que sea. Hacían ejercicios de vez en cuando. Entonces, cuando comienza la voz de alarma, algunos de ellos creen que es un ejercicio y salen en ropa interior, rumbo a los pozos de tirador, hasta que están puestos en el... Se dan cuenta de que la cosa es en serio. ¿Me entendés? Entonces, la idea de estos asesinos era el ataque por sorpresa. Pongan cuidado en esto, es que es importante, los detalles son importantes. Entonces era degollarlos a los 8 chavalos. Pero uno de ellos lo ve al que viene en ese fan, 50, 100 metros, y le da el alto. ¿Quién vive? Entonces aquel hace de la pantomima de que es un campesino que anda buscando un ganado perdido, pero no le cree el otro chaval. Que por cierto, ahí, según Manuel Espinosa, se llama Armando Monterrey, pero según uno de los sobrevivientes se llama Mariano Espinosa. El caso es que el muchacho, el posta, se da cuenta de él quien vive, lo da 2 veces. En la segunda vez la otra posta se da cuenta de que les están dando la alerta y es el primero que dispara. El contra saca una ráfaga de FAL, pero recibe un tiro en los huevos. Ahí recibió el contra el tiro. La destrozó la cadera y los testículos. Y empieza el combate. El chavalero sale en carrera, en guinda, están dormidos, salen a los pozos de tirador. Estamos hablando que hay 8 que están de posta y el resto se está preparando para
para el relevo. Entonces están ya comenzando a tomar café. Ponerle que están 8 despiertos, son 16. Pero ya había 47, 46. Está hablando de 20 dormidos. Y entonces empieza el combate. Los AK, los FAL, los RPG-7, las M79, las granadas de fragmentación que tenían esos cabrones. Y el chavalero con la peseta. Y aquí la ametralladora. El muchacho, el oficial del ejército, tenía buena puntería. Se partió en dos a la ametralladorista de la contra. Imagínate vos. Y todo eso entre las 3:30 de la madrugada. Entre las 3:30 de la madrugada y el amanecer, 5:30, 6 más o menos a esta hora. A ver, a las 5:30 más o menos amanece en estas fechas, ¿no? 5:30, 6. Ya, por lo menos ya está claro. Pero ya han caído Magneri, ha caído Ricardo, ¿verdad? Y fíjate que la noche anterior habían celebrado el cumpleaños de uno de los dos hermanos que andaban ahí, porque su cumpleaños era el 27, le cantaron las mañanitas. ¿Ya? Entonces, cae Magneri, cae Ricardo, el chocollo, queda herido Manolo y queda herido Juan Nariz, así le decían al compañero. Entonces, el político de la compañía, Osvaldo Manzanares, toma el mando cuando cae Ricardo y grita: Ricardo Avilés, presente, presente. Sin una juventud dispuesta al sacrificio no hay revolución. Magneri Pérez, presente, presente. Todo el chavalero respondiendo, no crean que están con todo, mano. Entonces, los hermanos Madrigal, uno de ellos está en un pozo tirador, ¿verdad? Guillermo herido, y sus gritos eran, o sea, el dolor era tan grande que sus gritos se oían hasta en la retaguardia. Los alaridos del compañero, de un chavalo, Guillermo Madrigal. Entonces su hermano oye que está herido y se va a su pozo de tirador a intentar rescatarlo. Lo abraza y abrazados murieron. Ahí murieron los dos abrazados. Guillermo y Dolores Madrigal. Tristísimo, ¿no? ¿Qué clase de...? Pero a mí lo que me estimula, si vos querés, es la moral de ese chavalero. Y todos comienzan a cantar, además a cantar, venceremos, etcétera. Y van cayendo otros chavalos, ¿no? En los combates. Camilo Rodríguez se llamaba el ametralladorista del destacamento de los sandinistas, ¿no? En algún momento del combate esta frase a mí me llega, mano. Francisco Pinel, uno de los chavalos, dice: ay, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué esto si nosotros somos los buenos? Ay, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué esto si nosotros somos los buenos? Entonces llega un momento en que Osvaldo Manzanares, repito, se da cuenta que es desproporcionada la fuerza de ellos, que ya no les queda municiones a toda la gente, y dice: retirada. En la retirada, la contra mata a varios de ellos que van hacia un guindo por la espalda. Y él dice: no, yo me quedo aquí, váyanse. Y así muere combatiendo. Es más, llega un momento cuando la contra finalmente toma la escuela, que es como a las 9 de la mañana, que la lucha es cuerpo a cuerpo.
El gordo Talavera, dice el relato de Manuel, se bate a bayoneta calada con un contra y le grita que se rinda tu madre. Fíjate bien. Ha muerto su jefe, han muerto varios compañeros, los hermanos. Ha muerto Magneri. Ya se dio la orden de retirada. Él está ahí con ya su otro jefe, ya el segundo jefe ya lo mataron también. Él ya está solo. Él pudo haberse rendido. Dice, no, que se rinda tu madre. Con su puñal, con su cuchillo, mano. Y ahí lo matan. Nunca se rindió. Impresionante, mano. Ahora voy a leer esta parte, porque es la de mayor impacto. En la escuela, los contras de la avanzada gritan de alegría, lanzan consignas anticomunistas y ráfagas al aire. También hay gritos de dolor de los reservistas heridos que se confundían con el jolgorio de la contra. Los contras que venían atrás rematan a los heridos en sus pozos de tirador, casi todos ellos con sus rostros bañados en sangre y cuyos gritos solo cesaron hasta que fueron asesinados. Nunca los pudieron doblegar. Los contras entraban y salían de la escuela y del dispensario. Se robaban las medicinas, las provisiones y empezaron a saquear a los cadáveres. Le quitaban sus billeteras, los zambrones, las botas, las cadenas, los relojes. Rapiña. Los bolsos de la juventud sandinista, sus boinas. Un jefe contra que le decían Chispero preguntaba por qué no habían capturado a ningún cubano ni encontraron ninguna de las armas 470 que se suponía tenían. Y gritó, estos hijos de puta solo beseta tenían. Qué vergüenza, ¿verdad? Ni Renato podía creer que unos chavalos mal armados les habían causado tantas bajas y demostrado valentía hasta el final. En la plazoleta, los contras bajaron la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional y se limpiaron las botas con ella. Gritaban como hienas que devorarían a sus víctimas ya esparcidas por todo el terreno ensangrentado de la escuela. Renato agrupó a unos cuantos muchachos que habían logrado sobrevivir al feroz combate. Junto al Afro y la Rata, un tipo mano que era drogado, siempre andaba, y otro de sus compinches enfrente del resto de contras insultaba a los jóvenes a los que había obligado a arrodillarse. Era el momento de ganarse la autoridad después de 8 horas de intentos fallidos de asalto y feroz resistencia. Y le grita a Renato, están los cipotes heridos, todos están heridos, ninguno está ileso. Los tiene en la plazoleta de la escuela, los arrodilla, los obliga a arrodillarse. 2 de ellos no pueden estar arrodillados y están acostados agonizando. Fíjense, pónganse a pensar en ese, o sea, dibújense en la mente ese escenario. Chavalos ensangrentados, arrodillados, 2 de ellos acostados, agonizando, todos heridos, y los contras con su montón de armas y municiones, pegándole gritos, insultándole, y le decía el maldito ese de Renato, todos los esto les pasa por apoyar a los comunistas. ¿Dónde están los cubanos que les entrenaban? ¿Dónde están sus jefes del ejército? Los andinos comunistas no tienen derecho a vivir en Nicaragua. Eso le gritaba el tal Renato. Y los chavalos heridos, hechos mierda, pero con una dignidad, hermano. Ninguno de ellos pidiendo clemencia. Todos saben que van a morir. Y ninguno de ellos rindiéndose, ni implorando, ni diciendo, tenés razón, pero no me maté, ninguno. Es más, en ese momento los contras encuentran a otro chaval herido
Y como la orden era que se lo llevaran a Renato, no lo matan, sino que lo agarran y se lo llevan y arrastrándolo, lo llevan donde está el patio, están los chavalos arrodillados y lo tiran entre ellos. El chaval queda acostado. Entonces, uno de ellos, cuando él sabe que no hay nada que hacer, están los dos chavalos agonizando, quejándose del dolor, con las tripas de fuera. Entonces lo toca por la espalda, como diciéndole, tranquilo hermano, que ya todo se va a acabar. O sea, va a ser rápido esto. Y ese muchacho que le puso la mano en la espalda al que está ahí agonizando, después que le pone la mano en la espalda, levantó su puño y gritó: ¡viva la juventud sandinista! Entonces, por eso te digo, cuando nosotros leemos, escuchamos este tipo de testimonio, es lo que te inspira. Que mira, que es que fulanito me dijo que perde vos con eso, hermano. Si tenés dudas, andás ahí renegando, ay, que no me pusieron en tal cargo, ay, yo quiero hacer esto. Y pensé entonces, chavalero, ninguno tenía cargo, también tenían responsabilidades. Vamos a leer los nombres de los compañeros, los caídos y los sobrevivientes, en el orden alfabético de su primer apellido. Ricardo Avilés Montenegro, de 20 años, del Instituto Primero de Mayo. Henry Báez, de 16 años, del Instituto Carlos Blas. César Valladares Alvarado, de 19 años, del Instituto Vocacional. Enrique Calderón, de 19 años, de la UNAM Managua. Miguel Castillo, de 17 años, del Instituto Alessio Blandón. Mariano Espinosa, de 18 años, del Instituto Josefa Toledo. Sergio Granera, de 18 años, del Instituto Jimmy González. Esteban Guido, de 18 años, Instituto Manuel Olivares. Julio Jiménez, de 18 años, Instituto Experimental México. Carlos José Lacayo Manzanares, de 19 años, Instituto Elvis Díaz Romero. Francisco José Ramírez Loaiziga, de 21 años, Instituto Elvis Díaz Romero. Dolores Madrigal, de 17 años, exoficial de la policía. Guillermo Madrigal, de 19 años, Instituto Elvis Díaz Romero. Esteban Mendoza Hernández, de 19 años, Instituto Maestro Gabriel. Giovanni Moreno, de 19 años, Instituto Alessio Blandón. Alfonso Orozco, de 19 años, Instituto Experimental México. Saúl Osvaldo Manzanares, de 23 años, Instituto Alessio Blandón. Giovanni Moreno, de 19 años, Instituto Alessio Blandón. Alfonso Orozco, de 19 años, Instituto Experimental México. McNary Pérez, de 19 años, Instituto Miguel Bonilla. Julio Zavallo, de 17 años, Instituto Experimental México. Noel Solís Ponce, de 19 años, Instituto Vocacional. Roberto Talavera Carballo, de 26 años, Instituto Maestro Gabriel. Arnoldo Toruño, de 19 años, Instituto Jimmy González. Jimmy Vázquez, de 19 años, Instituto Elvis Díaz Romero. Los 23 héroes de San José de las Mulas. Los sobrevivientes: Hilario Barrios, José Carballo, David Espinosa, Humberto Galeano, Álvaro Guadamuz, Manuel Gucén, Felipe Gutiérrez, Marlon Gutiérrez, Carlos Manuel Manolo Guzmán Guillén, que por cierto es médico y oficial de la policía, trabaja en el hospital
Carlos Roberto Güembes, Santos Guzmán, Vladimir Lacayo, Nelson López, Álvaro Maltés, Marco Mendoza, Francisco Obando, Juan Ortiz, Óscar Palacios, Rafael Parrilla, Francisco Pinel, Juan Pupiro, Camilo Rodríguez, Marvin Vallecillo y Juan Vega. Magda Lanuza cuenta que ella estudiaba en el Experimental México y ahí salieron 5 chavalos, 3 de los cuales cayeron en San José de las Mulas. Dice que cuando les avisaron, todos los días el chavalero llegaba al colegio no a clases, sino a esperar a los cuerpos de los chavalos, pero tardaron varios días. Recuerden que el ejército logra llegar 4 o 5 días después, ya la comunidad había sepultado a los muchachos, la mayor parte en una fosa y otra parte en otras tumbas. Y finalmente llegan los cuerpos. Magda entrevistó a 2 campesinos de San José de las Mulas, Mario Castil Blandón y su esposa Julia Nelly Siles. Dicen que ellos todos los días se acuerdan de lo que ahí ocurrió. Don Mario cuenta que su casa ahí sigue en el mismo sitio donde estaba en los años de la guerra, abajo de la escuela. No había luz, el camino era una trocha y una pobreza enorme. La escuelita estaba en el lugar más estratégico de la comunidad, la habían construido a finales de los años 70 algunos padres de familia. Ya en 1982 se escuchaba decir que la contra andaba por ahí en algunas montañas cerca. Los muchachitos habían llegado 3 semanas antes, un poco más bien, ¿verdad? Visitaban las casas de la comunidad y cambiaban el plástico negro por cigarros, cuajadas, huevos, pues les aburría la comida enlatada. Eran alegres, unos muy chiquitos, y llegaron sin idea de lo cruel que era la guerra. El trabajo más duro que les había tocado eran las caminatas y haber cavado por días una gran zanja en la orilla de la escuela para su refugio. Las grandes detonaciones de las ametralladoras de la contra y la bomba los agarró dormidos en la madrugada del 27 de febrero. Dice doña Julia que ellos salieron de la casa y se fueron al monte a esconder. Ellos pensaban que los iban a matar y estando escondidos pensaban en los pobres chavalos. Dice que cuando ya regresaron, oigan esto, lo que vieron allí no lo imaginaron nunca y jamás se les va a borrar de su memoria. No había escuela, solo ruinas. Había sangre por todos lados. Los árboles estaban astillados hasta las hojas. Los cadáveres por todos lados en las zanjas, algunos apilados. Y olía a muerte. Horrible, dice doña Julianelli. Dice que en la tarde de ese 27 de febrero, lunes, encontraron en los montes a un muchachito perdido, aturdido, lleno de sangre, en total desolación. Lo escondieron de casa en casa hasta que pudo estar a salvo en Matagalpa. Nadie hablaba de otra cosa, nadie comía, solo había llanto, no dormían en sus casitas, todo ruido era un salto y solo esperaban que esos ruidos fueran del ejército. En febrero del año pasado se inauguró un monumento ahí en San José de las Mulas, un Cristo que está así, ¿verdad? Y hay que rendir homenaje a las mamás. Las mamás nunca olvidaron a esos chavalos. Y aún con el somocismo en el poder, todas esas mamás, muchas de las cuales ya fallecieron, recordaban con actos políticos a sus hijos, iban al cementerio, recogían de donde fuera para comprar sus flores. Se unieron. El dolor las unió. Impresionante lo que esas mamás mantuvieron viva la memoria de esos chavalos. No permitieron que se murieran. Y esa moral de ese cipoterío, qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Si tenés alguna duda, lee el relato de San José de las Mulas y se te van a ir las dudas. Vas a encontrar razones para seguir luchando. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad
y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.